Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 12 del libro de Éxodo. En el capítulo de hoy vemos manifestarse la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esta plaga finalmente ayudaría para la liberación del pueblo de Israel. En esta liberación era importante que el pueblo también guardara una fiesta muy especial, la fiesta de la Pascua. En esta fiesta no solamente se simbolizaba la libertad del pueblo de Dios en aquel entonces, sino también tipificaba la libertad de todos aquellos que estaban bajo el yugo de la esclavitud a través de una liberación maravillosa que el Señor establecería en el tiempo del fin. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: Este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la congregación de Israel: el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. La esencia de la Pascua era el cordero. Y no solamente el cordero, sino todo lo que esto implicaba para el tiempo final. Es decir, aquello era un simbolismo del verdadero cordero. San Juan, cuando miró a Cristo Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Bajo esta premisa, que el Cordero de la Pascua representaba a Cristo Jesús, quiero compartir contigo al menos 4 lecciones. La primera: Jesús debe ocupar un lugar especial en cada familia. Las instrucciones fueron claras. Cada familia debía tener un cordero. Una segunda lección es que si la familia era muy pequeña, debían compartir el cordero. Hoy en día, tú y yo, si en tu familia, si en mi familia, hemos hecho de Jesús el cordero de nuestras vidas, es preciso que lo compartamos con familias vecinas, con aquellas personas que tienen hambre de conocer y entender más a Jesucristo, nuestro Salvador. Una tercera lección es que la sangre de Cristo Jesús es garantía de seguridad y salvación, así como lo fue para el pueblo de Israel en aquel entonces. La plaga destructora pasaría sobre Egipto y pasaría también por donde estaba el pueblo de Dios, pero la sangre debía ser colocada en los postes de las casas, y esto le garantizaba al pueblo que la muerte no llegaría hasta ellos. Una cuarta lección es que debemos alimentarnos del Cordero. Debemos alimentarnos de Jesús a través de su palabra. Y esto es algo imperativo y necesario en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque no podemos dejarlo para mañana. Estas eran las instrucciones que el Señor le había dado también a su pueblo en ocasión de la Pascua. Sin embargo, la Pascua abarcaba no solamente el cordero, también se habla de los panes sin levadura. Notemos lo que registran los versículos 18, 19 y 20. Desde el día 14 del primer mes por la tarde hasta el 21 de ese mes por la tarde comerás pan sin levadura. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. El que coma leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerás. Es importante mencionar que la levadura representa el pecado. Jesús presentó esta idea durante su ministerio, hablando acerca de la levadura de los fariseos. Esa conducta que ellos tenían, que de alguna manera contaminaba todo el pan, es decir,
contaminaba la palabra de Dios. Pablo también mencionó esta idea y notemos lo que él registró en 1 Corintios en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así celebremos la Pascua, no con la vieja levadura, sino con levadura nueva, pan de sinceridad y pan de verdad. Y se nos insta también a huir de la levadura de la malicia y la perversidad. Una vez que nosotros hemos sido libertados por Cristo Jesús, no tenemos nada que ver con el pecado. Nada de levadura debe existir en nuestras vidas. Para finalizar, quisiera hacerte una pregunta en este momento. ¿El Cordero, Jesús, forma parte de tu vida? Así como el pueblo de Israel le fue orientado a que pudiesen tener un cordero en su casa que representaba a Cristo Jesús, ¿ya has hecho de Cristo Jesús el centro de tu vida? ¿Ocupa Jesús un lugar especial en el corazón de cada uno de los miembros de tu familia? Y si es así, permíteme ahora hacerte una pregunta más. ¿Estás compartiendo con tus vecinos a Jesús? ¿Estás compartiendo ese cordero con otra familia que todavía no conoce del Señor? Estas preguntas deberían llevarnos a la reflexión, que una vez que nosotros experimentamos la liberación del pecado, el llamado de Dios a salir de Egipto, nosotros debemos ahora llevar este mensaje a aquellos que aún no lo conocen. Si no lo estamos haciendo, hoy es un buen día para comenzar. ¿No te parece? Vamos a orar para que el Señor nos dé la oportunidad de compartir a Jesucristo con aquellos que aún no lo tienen. Señor, queremos darte gracias porque la liberación del pueblo de Israel nos da esperanza de saber que aquellos que en algún momento estuvimos esclavos del pecado, nos llamaste y nos libertaste. Y aquí estamos ahora sirviéndote. Pero posiblemente hemos estado alimentándonos en nuestro hogar del Cordero, a través de tu palabra, a través de la oración. Pero hemos sido egoístas y no hemos compartido ese Cordero a Jesús con aquellos que no te conocen. Danos el deseo, pon en nosotros el ánimo para hacerlo. Necesitamos llevar a Cristo Jesús a los hogares que todavía no te conocen. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de ese Cordero, de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.